Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes y nosotros caminando en el sendero de diamantes, el camino que nos permite descubrir la verdad, el camino que nos permite descubrir quiénes somos realmente los humanos y no la falsa creencia de lo que no somos. Bueno, pues estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes estos videoprogramas en el marco del desarrollo humano, profundizando cada vez más y compartiendo con mucho gusto, enviándoles saludos como siempre aquí desde la gran capital de la República Mexicana, este gran Valle de México azteca, Distrito Federal, municipios aledaños, enviándoles saludos a todo México, a toda la provincia, de frontera a frontera, de costa a costa, y a nuestros queridísimos paisanos mexicanos que radican en el extranjero, especialmente allá en la Unión Americana, en este gran país de los Estados Unidos. ¿Por qué no le mandamos también un saludo y un abrazo a todos los norteamericanos y a todos los mexicanos en cualquier parte del mundo, a nuestros hermanos latinos de Centro y Sudamérica, por supuesto, un saludo también muy caluroso. Pues hoy, ¿qué te parece? Abordamos un tema para aprender una nueva programación y aplicarla. Aprender a darnos cuenta que quizás uno de los mayores obstáculos que enfrentamos la humanidad históricamente es el miedo. El miedo que nos obstaculiza, nos boicotea, a veces nos paraliza, nos confunde, nos lleva a la duda, nos limita. Y no porque el miedo en sí sea el enemigo a vencer, sí debemos tomar conciencia que muchas veces nos obstaculiza. El miedo forma parte de nuestra propia naturaleza emocional, está dentro de nosotros, está en la naturaleza, está en nuestros hermanos los animales. El miedo debemos enfrentarlo, no tenerle miedo al miedo, reconocer que el miedo está ahí y que nosotros tenemos la posibilidad a través de nuestras reacciones mentales, reacciones de pensamiento, reacciones emocionales, acotarlo, controlarlo, manejarlo y transformarlo a nuestro favor, convertirlo en una fuerza que nos apoye, que nos estimule. Sí se puede hacer. Si nosotros no enfrentamos el miedo a partir de que reconocemos que tenemos miedo, este entonces crece y termina por dominarnos, termina por vencernos. Y se trata de vencer el miedo, venciéndolo a partir de que lo manejamos. Lo manejamos a partir de que lo enfrentamos. Y lo enfrentamos a partir de que lo reconocemos. Y decirle, miedo, no te tengo miedo. Miedo, estás bajo mi dominio, bajo mi control. Por eso le hemos puesto a este videoprograma aprender a vencer el miedo. Vencerlo, que esté bajo nuestro control, bajo nuestro dominio. Y vamos a aprender. ¿Cómo vamos a aprender? Pues desaprendiendo. Me explico mejor. Aprender a desaprender. Y vamos a desaprender la programación negativa a la cual nos hemos acostumbrado. Y en esta programación negativa, en este aprendizaje limitante, está el miedo. Y te voy a dar algunos ejemplos. Primer punto, debemos aprender a desaprender. Significa aprender a desprogramar lo que ya no es útil para crear un nuevo aprendizaje y con ello una nueva programación que nos potencie, que nos ayude, que nos motive, que nos estimule, que nos permita abordar nuevos senderos con mayor conciencia a través
de esta caminata que hacemos en el Sendero de Diamantes. Y te voy a dar algunos ejemplos de desaprendizaje, ¿sí? Vamos a desaprender lo que nos limita. Y como un punto fundamental, pues vamos a desaprender el miedo condicionado. En muchas ocasiones nos hemos acostumbrado al miedo, inconscientemente. Quizás aprendimos a tener miedo desde la infancia, desde que éramos niños, cuando nos decía alguna persona cercana a nosotros, si no te portas bien, no te voy a querer. Entonces ahí brotaba un miedo, miedo a que no me quieran. O si no te portas bien, si no me obedeces, va a venir el coco. Bueno, acá por este país, nuestro amado México y quizás en otros países latinos, el coco es como un fantasma, ¿no? Como un monstruo que va a llegar repentinamente, pero cuando somos pequeñitos, pues no procesamos lo que nos están diciendo y simplemente hacemos una asociación de que el coco es algo que nos va a acechar, algo que nos puede afectar. Entonces empezamos a aprender a tener miedo, ¿sí? Y ese miedo se puede quedar ahí instalado a través del tiempo y aprendimos a tener miedo. Bueno, ahora vamos a desaprender ese miedo que se quedó automatizado. Vamos a ser conscientes de nuestros miedos, como ya te mencioné hace unos instantes. Aprender a vencer el miedo. Y vamos a desaprender con ello el pesimismo. El miedo aparece en muchas facetas de nuestra vida. Tenemos miedo al cambio. Y no es precisamente un miedo a lo que viene a partir del cambio. En realidad le tenemos miedo a dejar lo que conocemos, donde nos hemos acostumbrado, como el ejemplo que te acabo de dar, acostumbrarnos a nuestros miedos mecanizados, condicionados. Entonces vamos a vencer ese miedo para desaprender el pesimismo, para desaprender la negatividad. Vamos a desaprender el no pensar, atrevernos a vencer el no pensar. A mucha gente le da flojera pensar y pensamos poquito o cuando nos vemos obligados a pensar, pero el pensar es un arte, el pensar nos hace libres. El pensar fortalece la confianza en nosotros mismos, por supuesto que fortalece nuestra autoestima. El pensar, vamos a desaprender el no pensar para aprender a pensar. Vamos a desaprender, esto es muy importante, desaprender el no confiar en nosotros. Tenemos el hábito de manera generalizada, salvo las honrosas excepciones, a no confiar en nosotros. Entonces, vamos a desaprender en no confiar en nosotros y generar un nuevo aprendizaje y una nueva programación. Desaprender la mediocridad, desaprender el conformismo, que esa es otra barrera tremenda que nos impide la evolución, la trascendencia. Desaprender la ignorancia. Todos estos son hábitos condicionados a los cuales nos hemos acostumbrado. Hay gente que ha aprendido a ser ignorante, inclusive hay gente que se enorgullece de su propia ignorancia. Y yo creo que debemos estar satisfechos y estar orgullosos, pero de que somos inteligentes, que tenemos sabiduría, que podemos encontrar la luz, que podemos tener mayor expansión de conciencia. De esto sí debemos sentirnos orgullosos. Otro ejemplo de desaprendizaje, desaprender en no amarme. Vamos a desaprender el no amarme para aprender a querernos, amarnos. Una nueva programación para estar contento, a gusto con nosotros a partir de que nos empezamos a amar. Desaprender a ser sumisos.
desaprender el chip, la programación, el sentimiento de esclavitud, desaprender a tenerle miedo a lo desconocido. Vamos a atrevernos a brincar esa frontera, a dar ese gran salto. Atrévete, vamos a atrevernos a realizar ese cambio a un nuevo estadio, a una nueva dimensión. Y para ello te quiero comentar de algunas leyes del pensamiento que se dan eternamente. Vamos a sustituir esto que te acabo de decir, lo negativo, por algo saludable y creativo. Primera ley del pensamiento. Todo pensamiento, esta pelotita oscura representa el pensamiento negativo y esta pelotita verde esmeralda con esta agradable sonrisa representa, simboliza el pensamiento saludable, creativo, constructivo. O sea, todo pensamiento negativo o positivo, agradable o desagradable, son energías. Este pensamiento produce sentimientos, emociones que también son energías, ¿sí? Y a partir del pensamiento negativo, positivo, que genera emoción y sentimiento, pues se van instalando creencias en nuestra mente de un lado y del otro, negativo o positivo. Otra ley del pensamiento. El pensamiento no se elimina. El pensamiento se sustituye. Yo voy a sustituir este pensamiento, sentimiento negativo, lo voy a sustituir por un pensamiento saludable, creativo. Lo voy a sustituir. No se eliminan, se sustituyen. Tercera ley del pensamiento. El pensamiento que se acepta en mi mente, en mi cerebro, se usa, se utiliza, funciona si yo lo acepto, si permito que se anide en mi mente. Si yo acepto que soy mediocre, si yo acepto que soy negativo, si yo acepto que vivir eternamente en la autolástima, en la culpa, pues se usa, este pensamiento entonces funciona con sus consecuencias, con sus efectos emocionales y sus creencias. Pero si yo decido aceptar el pensamiento creativo, saludable, constructivo, yo acepto que tengo derecho a la vida, tengo derecho a la felicidad, tengo derecho a la alegría, tengo derecho a la salud, etc. Entonces este pensamiento agradable, placentero, funciona, se utiliza, entra en funcionamiento. Entonces, son tres leyes en este caso que abordamos. Todo pensamiento negativo o positivo es energía. Todo pensamiento negativo o positivo no se elimina, simplemente se sustituye. Y todo pensamiento que se acepta entra en función, ¿sí? Se usa, se utiliza. Me voy a explicar todavía mejor. Vamos a sustituir el viejo aprendizaje que nos limita. Lo vamos a sustituir por un nuevo pensamiento. Vamos a generar un nuevo aprendizaje. Vamos a aprender a vencer el miedo. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Que el miedo está bajo nuestro control, bajo nuestro dominio. Y consecuentemente, ese miedo lo vamos a manejar nosotros. Aprender a atreverme. ¿Qué te parece si nos aprendemos a atrevernos? Atrévete. ¿Qué pasaría si te atreves a vencer tu miedo? A dar ese gran salto. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si tú no tuvieras miedo?
¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? Entonces nos vamos a atrever a dar ese gran salto e instalar una nueva programación en nuestra mente, aprender a elaborar, a diseñar, a construir una nueva programación que nos ayude, que nos impulse. Aprender a pensar. Fíjate, aprender a pensar significa instalar una nueva programación en nuestra mente. Aprender a cambiar, atrevernos a cambiar. Dominar el miedo no a lo que viene, sino ese miedo a dejar a lo cual hemos estado acostumbrados a través de la mediocridad, a través del conformismo. Aprender a ser creativos. Aprender a perdonarme. Hay gente que está acostumbrada a no perdonarse. Vamos entonces a desaprender el no perdonarme para aprender a perdonarme. Aprender a confiar en mí. ¿No te parece que esto es muy importante? Mucha gente tiene miedo y se siente insegura porque no siente confianza en sí mismo, porque no se siente segura de sí mismo. Entonces voy a aprender a confiar en mí. Aprender el optimismo, no el optimismo enfermo, no, el optimismo correcto, justo, sano, que funcione, con los pies en el suelo y la cabeza arriba en el cielo. Aprender a ser libre, aprender a ser digno y algo básico, aprender a amarme. Todo este nuevo aprendizaje, insisto y lo recalco, es una nueva programación. Entonces, atreverme a vencer ese miedo para instalar una nueva programación. Atrévete. ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿Qué pasaría si no tuviera miedo? Pues lo más lógico es que voy a entrar a una nueva dimensión, a una nueva frecuencia, donde voy a sentirme confiado, seguro, libre, digno y sano. Te quiero platicar una breve historia de aquel chico que acababa de llegar a la adolescencia, 12, 13 añitos de edad. Va a la secundaria y de su casa a la escuela tiene mucho miedo. Y de su escuela a su casa sigue con el miedo. Y le confiesa a su mamá, pues que tiene miedo. Reconoce que tiene miedo, ha dado un paso importante. Y la mamá, con ese amor que le tiene, le dice a su hijo: mijito, te voy a regalar esta medallita. Lleva esta medallita, se la pone cariñosamente y te aseguro que ya no vas a tener miedo. El chico le sonríe a su mamá y sale orgulloso de su casa con su medalla, y efectivamente en el camino sucede algo que lo deja muy sorprendido. No tiene miedo, o siente que el miedo está bajo su control. Sale de su escuela a su casa y no tiene miedo. Se lo platica a su mamá orgullosamente y le dice: está bien, hijo, sigue usando tu medallita. Pero un día el muchacho no se da cuenta y pierde su medallita. Cuando se da cuenta que ya no tiene esa medalla que le regaló su mamá, cuando sale de su casa, ¿qué crees que le pasa? Pues ya acertaste, nuevamente regresa el miedo. Ese miedo condicionado que tenía, regresa. Y cuando sale de la escuela para dirigirse a su casa, otra vez el miedo. Y le dice a la mamá: mami, perdí mi medalla y tengo miedo cuando salgo. Hijo, no te preocupes, aquí tienes otra medallita. Y se vuelve a repetir la historia. ¿De qué dependía este jovencito? Dependía de algo externo, pero no dependía de su propio poder, de su interior, de su mente,
de su pensamiento, de su libre albedrío, de su capacidad de interpretar las cosas sabiamente, inteligentemente. Tenía un apego, pero del exterior, y no sabía que él tenía un poder interior. ¿Sí? Esta historia nos ilustra claramente que ese miedo podemos enfrentarlo a partir de nuestra propia mente, de cómo interpretamos ese miedo, cómo lo enfrentamos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al futuro? ¿A la muerte? ¿A la enfermedad? ¿A la soledad? Muchos miedos vienen de nuestra imaginación y sin darnos cuenta nosotros estamos exagerando ese miedo, le estamos dando poder a ese miedo. Y en la medida en que le tengamos más miedo al miedo, pues ese miedo crece como un dragón que termina avasallándonos y dominándonos. Te quiero compartir una técnica ya para finalizar este videoprograma, una técnica sencilla y muy eficaz para enfrentar esos miedos, para vencer nuestro miedo. Vamos a aprender esta técnica para, a partir de este aprendizaje, instalar una nueva programación de autodominio, de autoconfianza. Confianza en nuestra mente, confianza en nosotros, confianza en nuestro ser interior, confianza en nuestras fortalezas. Son 3 puntos de esta técnica. Primer paso, descubre cuál es ese pensamiento, sentimiento negativo que te provoca miedo. Normalmente empezamos a imaginar cosas, a magnificar cosas. A veces negar las cosas nos produce más miedo. Estamos negando que tenemos miedo y la negación de nuestro miedo nos puede llevar a la ansiedad. Y sucede que al rato le tenemos miedo a la ansiedad y entramos a un círculo destructivo. Bueno, démonos cuenta qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos imaginando, qué estamos visualizando que nos produce miedo. Mientras lo piensas, te invito a un sorbito de café. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué estamos imaginando? ¿Qué estamos pensando? Y a lo mejor es un pensamiento recurrente y cada vez que lo pensamos, en esa medida, generamos más miedo. Y entre más miedo tengamos, más nos boicoteamos. Bueno, segundo paso. Si ya te diste cuenta qué te produce ese miedo porque lo estás pensando, imaginando, bueno, sustitúyelo. No vas a eliminar el pensamiento negativo, lo vas a sustituir por un nuevo pensamiento, por nuevas imágenes, un nuevo aprendizaje y otra programación. Si yo estoy imaginando que salgo a la calle y me voy a encontrar una persona que me acecha, pues eso me genera miedo. Lo sustituyo en ese momento, es un ejercicio mental sanador, lo sustituyo por imágenes placenteras, por un pensamiento constructivo sanador. Yo puedo pensar e imaginar que me encuentro frente a un lago hermoso, apacible, azul. Puedo imaginarme que este lago tiene árboles frondosos, frutales. Puedo imaginarme que hay muchas rosas alrededor del lago. O yo puedo imaginarme la sonrisa de los niños que juegan alegremente en una playa. O puedo imaginarme y sentir un nuevo amanecer, la alborada, el alba, un sol precioso que despunta al amanecer.
O puedo imaginarme un hermoso atardecer, el crepúsculo de la tarde. Imagina, visualiza y siente algo placentero, agradable. Estás sustituyendo las imágenes que te producen miedo, las sustituyes por imágenes, pensamientos agradables. Vamos a abordar otro paso. Descubre esa sensación física del miedo, que te sudan las manos, que tienes un tic nervioso, que tienes un ligero temblor en las manos, que el miedo se manifiesta o lo sientes en tu plexo solar, a la altura de tu ombligo, que quizás sientes una sensación incómoda en tus piernas, especialmente en las rodillas o debajo de las rodillas. Descubre esa sensación física. Y lo mismo, vas a sustituir esas sensaciones desagradables fisiológicamente hablando, las vas a sustituir por unas sensaciones físicas que te ayuden, que te potencien, que te motiven, que te estimulen agradablemente. Ejemplo, puedes poner el puño así y hacer un acto de valentía, de valor. O puedes sonreír, experimentar una sensación de alegría o de seguridad. Puedes poner la palma de tu mano derecha aquí, en el centro de tu pecho, y sentir confianza en ti, confianza en tus fortalezas, en tus dones. O puedes ponerte aquí el dedo índice de tu mano derecha, o si eres zurdo, izquierda, y confiar en tu mente, confiar en tus pensamientos, que eres inteligente, que eres sabio, que tienes luz, que caminas a través de la verdad. Eso te da certeza, ¿sí? Te das cuenta que sustituyes lo que nos limita por algo que nos facilita el desarrollo, la evolución y la trascendencia. Y finalmente, esto es muy sencillo y que ayuda mucho también. Recuerda aquellas experiencias cuando venciste el miedo. Hemos vencido el miedo varias veces durante nuestra vida. ¿Cómo venciste el miedo cuando eras niño y te subiste por una resbaladilla en los juegos infantiles y llegaste a la cima de la resbaladilla y decidiste lanzarte por la resbaladilla? A lo mejor con la sonrisa de mamá o las palabras alentadoras de papá. Bueno, fue un estímulo exterior, pero tú decidiste lanzarte por la resbaladilla. Venciste tu miedo. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando tenías miedo aquel primer día en que entraste al kinder, al jardín de niños o a la primaria? Después de unos días te sentiste más seguro, más confiable, te fuiste adaptando, venciste tu miedo. ¿Nos damos cuenta? Recuerda esa experiencia cuando venciste el miedo. Ya adolescente, te atreviste a hablarle a aquella persona que te gustaba. Venciste tu miedo, empezaste a integrarte, a platicar, a hablar, a socializarte. Venciste tu miedo cuando fuiste a ese primer trabajo. A todos nos ha sucedido, a la mayoría, a esa primera entrevista laboral. Y saliste avante, ganaste y te dieron el trabajo. Venciste tu miedo. ¿Recuerda alguna experiencia en alguna etapa de tu vida donde te enfrentaste al miedo y lo derrotaste?
Bien, mis amigos, mis amigas, pues ha sido un honor y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo estos videoprogramas. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho sus comentarios. Quiero también despedirme enviándole un saludo a todos los optimistas de todos los centros de desarrollo del optimismo, principalmente en el Valle de México y algunos estados de la República. Saludos a todos, a todos, a todos un gran abrazo. Como siempre me despido reiterando mi abrazo, enviándoles un abrazo del tamaño de un roble. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.